Antes de comenzar, ya somos más de 500 y vamos a regalar un balón oficial del Mundial de Clubes. Para participar, suscríbete, dale like y comenta. De Nigris. Ahora sí, comenzamos. Hay momentos en el fútbol que parecen pequeños, hasta que conoces toda la historia que existe detrás. 15 de agosto de 2026, Estadio BBVA, Monterrey contra Juárez, minuto 62, y un joven de 18 años recibe la señal para entrar a la cancha. Su nombre, Aldo Patricio de Nigris. Pero para muchos aficionados de Rayados, ese nombre significaba algo más, porque 9 años antes, ese mismo niño había entrado a esa misma cancha. Aunque aquella vez no lo hizo para comenzar una carrera, lo hizo para despedir a su padre. Era octubre de 2017. Aldo de Nigris estaba jugando su partido de despedida como futbolista profesional. Más de 53.000 aficionados estaban en el estadio BBVA. Y en los últimos minutos ocurrió algo que convirtió aquella noche en una postal inolvidable. Aldo Patricio, con apenas 9 años, entró de cambio por su padre. Y entonces apareció un penal. El niño tomó el balón y marcó. Pero lo que hizo después fue todavía más especial. Corrió a festejar, como su tío Antonio de Nigris. El propio Aldo padre contó después que su hijo había querido hacer precisamente ese festejo. En ese momento parecía solamente una escena emotiva de una despedida, pero nadie podía saber que, 9 años después, aquel niño volvería a entrar a la cancha. Esta vez sería diferente, porque ya no entraría por su padre, entraría por él mismo. Y aquí es donde la historia podría parecer sencilla, porque Aldo Patricio nació dentro de una familia que prácticamente ya tenía una historia escrita en Rayados. Su padre, Aldo de Nigris, fue campeón de liga con Monterrey y terminó su carrera como uno de los grandes goleadores históricos del club. Y su tío Antonio también dejó una huella importante con la camiseta albiazul. Así que, cuando Aldo Patricio comenzó a jugar fútbol, había algo que inevitablemente iba a acompañarlo: su apellido. Pero aquí está lo interesante. Aldo Patricio no recibió una carrera profesional, recibió un apellido. Y tuvo que construir lo demás, porque después de aquella noche de 2017, no hubo un salto directo al primer equipo. Vinieron años de formación, Rayados, fuerzas básicas, categorías juveniles, goles. En la sub-14 comenzó a construir ese camino, de 2021 a 2023. Entre fase regular y fase final acumuló 53 partidos y marcó 19 goles. Después, en la 2023 a 2024 pasó a la sub-16, donde sumó 19 partidos y 4 goles. En esa misma temporada, con 15 años, participó en un partido de la sub-18 y siguió avanzando por las distintas categorías. En la temporada 2024 a 2025, con 16 años de edad, alternó entre la sub-17 y la sub-19, alcanzando 19 partidos y 16 goles con la sub-17, además de un campeonato de goleo en el Apertura 2024, mientras que con la categoría sub-19 también disputó la temporada 2025 a 2026, y en total registró 34 partidos y 15 goles con esa categoría. Mientras conseguía esos registros con la sub-19, también alternaba partidos con la sub-21 con apenas 17 años. Categoría con la que participó en 21 encuentros, anotando en 5 ocasiones, siendo clave en la conquista del título sub-21 conseguido en el Apertura 2025. Para entonces, ya no era simplemente un niño que llevaba el apellido de Nigris, era un delantero que llevaba años produciendo goles en las fuerzas básicas de Rayados, 62 goles en 154 partidos entre todas las categorías, y poco a poco, la historia empezó a dejar de depender de su familia. Aldo comenzaba a destacar por lo que hacía dentro de la cancha, hasta que llegó una prueba todavía más grande, la selección mexicana, y después, el Mundial Sub-17. En 2025, Aldo comenzó a convertirse en uno de los delanteros importantes de aquella generación. Llegó el premundial, México consiguió su boleto al Mundial Sub-17, y Aldo respondió con goles. Después llegó Qatar, el escenario era completamente diferente. Ya no estaba jugando solamente contra equipos juveniles de México, ahora tenía enfrente a selecciones de todo el mundo. Y en su debut, contra Corea del Sur, Aldo apareció dentro del área, centro, remate de cabeza, gol, su primer partido en un mundial, y su primer gol mundialista. Después volvería a marcar contra Suiza. Terminó participando en los 5 partidos de México y con 2 goles en el torneo, y ese mundial dejó algo claro:
Aldo Patricio ya no era solamente una promesa de Rayados. También había aprendido a competir fuera de Monterrey. Pero aquí viene algo que quizá no parece tan importante. Y en realidad lo es, porque después del Mundial todavía no debutó. Regresó a Rayados, continuó su formación, llegó a categorías superiores y en 2026 comenzó a acercarse cada vez más al primer equipo. Incluso antes de la llegada de Matías Almeida, tuvo contacto con el plantel profesional. Después llegó el nuevo entrenador y Almeida quiso verlo de cerca. Lo llevó a la pretemporada, lo probó, lo puso a competir con jugadores profesionales, Cancún, Atlante, Cartaginés, partido tras partido. Aldo seguía buscando una oportunidad, pero había una diferencia. Entrenar con primera división no significa estar listo para jugarla, y por eso el debut tuvo que esperar. Hasta que llegó el 15 de agosto. Rayados recibía a Juárez. El partido terminó siendo una fiesta para Monterrey, 6-1. Más de 46,000 aficionados estaban en el BBVA y entonces, minuto 62. El cambio. Aldo Patricio entra. Y ahí está la imagen que conecta toda esta historia. 9 años antes, un niño había entrado a esa cancha para despedir a su padre. Ahora, ese mismo niño, ya convertido en futbolista, entraba para comenzar su propia carrera profesional. No había un partido de despedida, no había un penal preparado, no había un homenaje, había Liga MX y había un entrenador que había decidido darle una oportunidad. Su debut fue positivo, disputó sus primeros minutos profesionales y tuvo incluso una oportunidad para marcar, pero no hizo falta que terminara el partido para entender algo mucho más importante, porque después del encuentro le preguntaron a Matías Almeida por el nuevo de Nigris, y el entrenador prácticamente frenó la comparación, pidió paciencia, pidió que no lo compararan con su padre ni con su tío, porque Aldo Patricio tiene que construir su propia historia, y probablemente esa sea la parte más difícil, porque llegar a Rayados era difícil, llegar a Primera División era todavía más difícil, pero ahora tiene que demostrar algo diferente, que puede quedarse, porque si algo nos enseñó esta historia, es que el debut no es el final, es el comienzo. En 2017, Aldo Patricio entró a la cancha como el hijo de una leyenda. En 2026, volvió a entrar como futbolista profesional y ahora tiene que hacer algo que nadie puede hacer por él: marcar sus propios goles, vivir sus propios partidos, cometer sus propios errores, construir sus propios recuerdos. Porque Antonio tuvo su historia, Aldo tuvo la suya, y ahora Aldo Patricio tiene que escribir la propia. Quizá algún día, cuando alguien escuche el apellido de Nigris, ya no tenga que preguntar ¿el hijo de quién? Simplemente Aldo Patricio. Y ahora sí, ¿crees que Aldo Patricio puede convertirse en un delantero importante para Rayados? Te leo en los comentarios. Y si quieres que sigamos contando historias como esta, suscríbete a El Capi Fútbol, porque esta historia apenas comienza.